Buenas. Bueno, ahora que empiezo a grabar, comento un poco que estuvimos hablando en estos minutos sin grabar. Básicamente la gestión del proyecto para el segundo parcial, ¿sí? Estuvimos leyendo eh, todas las entregas que hicieron hasta el momento, eh, y persuadiendo a la gente que todavía no entregó que lo vaya haciendo, que vaya redondeando una idea, definiendo un grupo, para no atrasarse con todos los pasos que tienen que seguir, ¿sí? Bien. Recuerden que tienen un foro en el mismo tema que dice segundo parcial, que ya está habilitado, un foro para debatir, para buscar integrantes, para compartir ideas de lo que pueden hacer y la idea es que nadie trabaje de forma individual, ¿sí? Así que traten de ubicarse con alguien. Si no tienen una idea propia, pero tienen una idea de qué les gustaría hacer. Por ejemplo, hay alguien que quiere hacer un juego, pero todavía no sabe bien qué. Tal vez leyendo encuentra a otra persona que propuso un juego y necesita un integrante. Lo mismo con un sistema de gestión. Entonces, estaría bueno que se fijen en ese foro. Y no es el foro de dudas, por las dudas. Yo ya corrí varios mensajes del foro de dudas a ese otro foro, pero traten de ir directo al que va porque no voy a andar corriendo los próximos, ¿sí? Bien. Eso por el lado del segundo parcial. Otra cosa que se acerca, por orden cronológico, antes del segundo parcial, es la defensa o la realización del primer parcial, que si se fijan en el cronograma, está cada semana obviamente más cerca. Entonces, algo que se me ocurrió es, en lugar de seguir con el cronograma como está estipulado, que hoy veríamos un tema que se llama herencia de la programación en objetos, es que eso vean una grabación que hay, ¿sí? Hay una grabación como apunte en el campus virtual, explica con un ejemplo práctico el mecanismo de la herencia y un ejemplo obviamente en C++, y, y después se va a habilitar una actividad para que resuelvan con herencia, para que lo practiquen. ¿Bien? Y avanzar un poco con algo que ya sé que ya lo vieron en programación 2, que es archivos, ¿sí? Pero también habilitar una serie de trabajos prácticos de archivos para que tengan práctica de eso, porque el primer parcial va a evaluar clases, pero también archivos. Entonces queremos que tengan práctica con archivos también, ¿bien? Entonces, vamos a empezar hoy desde Laboratorio 2 con archivos, obviamente basándonos y sabiendo que ya vieron en Programación 2 ese tema, así que podemos ir un poco más rápido, me imagino, no tan desde cero ni tan detallistas, pero si hay alguna duda, surge alguna duda, es el momento, ¿sí? Aprovechenlo ahora como una segunda vuelta, una segunda revisión a este tema de archivos, ¿bien? Bueno, antes de arrancar, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Le queda alguna duda de algo? Mauricio, recién te respondí esa duda, así que eso quedó. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Bien, bueno. Yo tengo una duda pero nada que ver sobre el parcial ni nada, es una duda que me surgió haciendo un ejercicio. En Ajá. realidad es de programación 2, no es de laboratorio, pero bueno, entra como en la misma. Sí, claro. Dame un segundo que abro el code blocks y te muestro. Continúa. ¿Querés compartir la pantalla después? Sí, 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 para mostrar. A ver. Bueno, voy preparando para que puedas compartir. Dale, gracias. Bueno, ahora cuando Juliana lo tenga listo, lo vemos. Bueno, me Ya imagino, no está. sé si es de... Ah, ¿lo tenés? Perfecto. Sí. Nada, seguramente es algo me da un poco de calor porque está la clase grabada y seguramente es una boludez, pero bueno, nada. Están aprendiendo, estamos aprendiendo, nosotros también aprendemos. En cada clase siempre se aprende algo, así que no hay ningún problema. Bueno, te cuento.
tengo una clase artículo, ¿no? Sí. La clase artículo tiene dos constructores. Uno que toma varios valores, digamos, por omisión, o sea que si no le mando nada, lo debería completar solo. Y te puedo aumentar el tamaño de la fuente porque Ay, sí, con ¿cómo es eso? control y si le roita el mouse. Ahí va. Ahí Bien. yo ya es otra cosa. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, y bueno, y tengo otro constructor que solamente toma La descripción. claro, un char para la descripción y después todo lo demás lo completa automáticamente con otra cosa. Bien, entonces, yo corrí 3 artículos, uno que le Ajá. mando todos los detalles, otro que solamente le mando en la La descripción y otro descripción. que sí, que lo creo sin nada. Y el único que me completa bien, a ver si se ve, ay, ¿qué hice acá? Ahí tenés un code que es un string. Sí, Bueno, es un vector no, de char y no. sí, no me había String pasado. copy. Ahí. Ah, dame un segundito, ¿eh? Porque estuve Ujú. haciendo pruebas y ahora me cago en Dios. Ahí, dame un segundito. Ahí. Eh, Está está. grabado. El for está mal. Está grabado, no puede ser. Sí. ¿Cómo? Perdón. Que no, que el for, igual puedes comentarlo porque no hace nada, pero el for, fíjate que usas int en lugar de i. Después cuando lo descomentes. No te Ah, preocupes ok. que. Sí, sí, igual ese estaba en construcción. A ver ahí si corre. Ahí va, para que se me fue a la otra pantalla. Mira lo que me pasa, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me pone vacío, vacío? Tengo un solo vacío. Y acá me pone vacío papas. ¿Qué Vacío, estoy papá. haciendo? Fíjate Es buenísimo el el nombre tamaño del vacío, papá. vector. Fíjate el tamaño del Está vector medio código. la cena para esta noche, un vacío con papas. Vacío con Me dio papas. un hambre, me Va, dio un va. hambre. No Pero me sí, hablar de comida. Está buena la Es idea de vacío con temprano, papas. es temprano. Fíjate la clase artículo. yo pensé que era eso, El código es pero 5, ¿no? Es de sí. tamaño 5. Vacío tiene 5. Exacto. No hay espacio para el Claro, barra cero. claro. Entonces, como no tiene el barra cero, lo pega en continuo de memoria con la descripción, que como tiene barra cero, termina ahí. No puede Hacelo ser. de 6. No, hacelo de 6. Es que Todo está en relación a 5. Bueno, ponele. sí, además o sea, el ejercicio sí que tenía que ser de 5. Ok, Básicamente no le puedo poner 6 porque pintó ponerle vacío. Sería un poco. claro. Ah, ok. La descripción sí puedes tener vacío porque es Es de de 30. 30, ese sí. A ver ahí. Fíjate en el main si no le pasabas vacío también. Creo que no. No, ahí va. No, era Ahora sí solo por defecto. funcionó. Ujú. Ahí va. Ok, Bien. bueno. Bueno, ven que era una boludez. Por favor, ¿pueden cortar esta parte del video? No, es mucho trabajo. Ok, bueno. Hay que editar eso, lleva un montón de. Aparte está bueno, es algo, salvo por cierta blasfemia que hubo en algún momento y alguna cosa más, pero igual no pasa nada, pero está bueno porque es algo que le puede haber pasado a cualquiera cuando hay que definir un vector de tamaño fijo. Hoy vamos a empezar a hacer eso, cuando trabajemos con archivo, un vector de tamaño fijo de char. Hay que recordar que tiene que tener un elemento de más, por así decirlo, de lo que queremos guardar para el barra cero, si no pasan esas cosas. Así que Excelente. No sean como yo. es el contraejemplo, está bien, a veces Exacto. hace falta, está bien. Pero estaba muy bien, era eso solo, el resto estaba bien codificado. Fíjate que cambiaste eso y anduvo todo, así que Sí, sí, sí. bien. Bueno, ¿alguien más con con algo para mostrar o alguna pregunta? Claro, anímense. Bueno, sí, veo que soy la única que le falló el código, así que muchas gracias. Me voy a mutear y me voy a ir a las sombras otra vez. No, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar con el tema de archivos. Rápidamente un repasito así teórico de los conceptos generales. Lo vamos a dividir en dos partes para que no sea tan pesado. Hoy una primera parte, la semana que viene una segunda. Y obviamente la semana que viene vamos a retomar un poco de lo de hoy. Bien, entonces ahí estarían viendo la pantalla, ¿no? De mis Sí. archivos. Perfecto. Sí, sí.
Bien, bueno, entonces, archivos, creo que no hace falta que les diga a ustedes que están haciendo una carrera de programación qué es un archivo, porque es algo que habitualmente utilizan, ¿sí? Simplemente hacer como una clasificación, ¿no? Un archivo son bytes guardados en un dispositivo, ¿no? En un disco rígido, en un pendrive, en un disquete, si todavía usan alguna computadora con disquete. En cualquier medio de almacenamiento son bytes guardados de esa manera, ¿sí? Em, y acá vamos a hacer o por lo menos en esta diapositiva, como una diferenciación. Podemos decir que son eso y nada más, pero como podemos categorizarlos en archivos de sistema, archivos ejecutables y archivos con datos. ¿Bien? Esas tres diferencias. Bueno, archivos ejecutables y archivo de datos me parece lo más sencillo de entender, porque los archivos ejecutables son, ¿cuáles son? A ver. .exe. Exactamente, un archivo que contiene instrucciones en binario, ¿sí? Puede ser un exe, puede ser un com, pueden ser bueno, en otros sistemas operativos tienen otras extensiones, o a veces no tienen extensiones, pero tienen esos comandos, y están en... Sí. ¿Se puede también, por ejemplo, doc.x, por ejemplo, un Word? Doc.x, Sí, pero sí. no es un ejecutable eso. Bien, Eso preguntaba. sería un archivo de datos, por ejemplo. Bien. Ahora vemos ese. Y después, archivos de sistema, estos son los que, o sea, los ejecutables y los de datos son los que el usuario común utiliza habitualmente. Ejecuta archivos ejecutables y genera, probablemente con esos archivos ejecutables, con esos programas, archivos de datos. Ahí entra lo que mencionaste recién, un docx, o un punto .dat que generemos nosotros en la materia, una planilla de cálculo, una imagen, un video, lo que sea, ¿sí? En cambio, los archivos de sistema, el usuario común en general o no tiene permisos directamente para manipularlos, o los tiene que manipular con cierto conocimiento, porque hacen que funcione un programa mucho más importante, que es el sistema operativo, ¿sí? Entonces, estos archivos de sistema en general no se manipulan con mucho cuidado. Estos son de un uso más habitual. Dentro de los archivos de datos, ¿sí? Podríamos decir que un archivo de datos es un archivo, obviamente también podría ser tranquilamente binario, ¿sí? La información podría ser binaria. Cuando digo binaria, lo quiero diferenciar con, por ahí, no sé si están familiarizados con con el término de un archivo de texto plano. No sé, ¿saben la diferencia entre un archivo de texto plano y un archivo binario? Por ejemplo, un archivo doc no guarda la información en texto plano. O sea, si yo abro Word o LibreOffice o lo que sea y genero un archivo doc, un documento de Word, el texto que está ahí no es un archivo del texto. Yo no lo puedo abrir y ver en texto plano, porque le puedo poner imágenes, le puedo poner formato al texto, ¿bien? Y eso va a generarme un archivo binario que solamente saben abrir ciertas aplicaciones, que son los procesadores de texto. Lo mismo pasa con la planilla de cálculo, lo mismo pasa con un archivo PDF. Esos son ejemplos de archivos de datos binarios, ¿sí? Y después podría tener archivos de datos en texto plano, como un código fuente, ¿sí? Un código fuente de C++. Si ustedes lo abren con el bloc de notas, em, em, es un archivo que lo pueden visualizar. El texto está ahí, lo pueden visualizar, ¿sí? A pesar de que el code blocks, cuando uno lo abre, le colorea la sintaxis y le pone una serie de características especiales, no deja de ser un archivo en texto plano. Lo puedo abrir con cualquier editor de texto. ¿Bien? Y un archivo de clientes, ¿bien? Que como ese ejemplo que está ahí, que tranquilamente lo podríamos generar nosotros en un programa para llevar el registro de todos los clientes de un sistema,
puede estar tanto en formato binario como en texto plano, ¿sí? Nosotros lo vamos a trabajar en ese formato binario, ¿sí? Cuando lo abramos al archivo, no vamos a poder ver todos los datos de manera sencilla. Lo vamos a poder visualizar a ese archivo a partir de nuestro propio programa, que tiene la capacidad tanto de escribirlo como de leerlo, ¿bien? Entonces, como para una introducción, nosotros vamos a estar generando este tipo de archivos de datos en formato binario, ¿bien? Pero podría ser, como les mencioné, en texto plano, e incluso tener los datos de los clientes. Un ejemplo de eso son los archivos JSON o los archivos XML o los archivos CSV, que son archivos de texto plano que contienen información que pueden ser como leídos por una aplicación y ordenar, no sé, mostrar los clientes ordenados o mostrar los clientes con cierta antigüedad, lo que necesitemos resolver, ¿sí? Bien. ¿Qué características van a tener los archivos de datos que vamos a generar nosotros con nuestros programas? Bien, van a cumplir estas 3 características que ven ahí. Primero, va a representar una entidad en particular. Bien, ahí antes de empezar a grabar, había alguien, creo que fue Marcos, que mencionó que en el sistema que tiene pensado hacer tenía empleados, tenía tareas que pueden hacer los empleados, tenían, qué sé yo, imagínense, las asistencias de los empleados cada día, a la hora que entra y a la hora que sale. Bueno, esas son entidades. Un empleado es una entidad, una tarea que puede hacer un empleado es una entidad, la asistencia de un empleado en un día determinado es una entidad, y después el archivo va a guardar muchos registros de esa entidad, ¿sí? Cada registro en el archivo de empleados va a ser un empleado distinto, en el archivo de tareas va a ser una tarea distinta, y en el archivo de asistencias va a ser una asistencia distinta, ¿sí? O de un empleado distinto o de una fecha distinta, ¿bien? Entonces la idea es esa, pensar qué entidades están involucradas en nuestro sistema y representarlas primero con clases, ¿sí? Para poder generar objetos y guardarlos en memoria, y después esa información que está en memoria, persistirla en un medio de almacenamiento, para después poder leerlo y no tener que cargarlo de vuelta, como venían haciendo hasta ahora, ¿sí? Que guardaban todo muy bien en vectores, en matrices, pero cerrábamos el programa y esa información se perdía. Bueno, con los archivos se va a mantener. Entonces, también les pregunto por las dudas, ¿están familiarizados con el concepto de registro? Porque fíjense que en laboratorio 1, en laboratorio 2, siempre estuvimos hablando de registros. Registro de esto, registro de lo otro, pero está bueno también saber qué es un registro. Bueno, ahí Lucas mencionaba que entiende el concepto general, pero que no lo tiene tan claro. Bueno, imagínense que yo tengo un documento de planilla de cálculo con el apellido y nombre de todos ustedes y la asistencia a las reuniones de Zoom, por ejemplo. No lo tengo, ¿sí? Pero imagínense que lo tuviese, que lleváramos estrictamente la asistencia, ¿sí? Un registro sería en esa tabla, en ese archivo que yo generaría, un registro sería, por ejemplo, estaría compuesto por el legajo de ustedes, el apellido, el nombre y una P o una A, presente o ausente, para cada una de las clases, de las 16, en las que tuvimos, ¿sí? Eso sería un registro, horizontalmente toda esa información, ¿bien? Ahora, el registro a mí me sirve, su conjunto de datos, a mí por ahí me sirve el legajo y la cantidad de ausentes que hay para ese legajo, ¿no? Entonces me puede llegar a servir de Antonella González cuántas inasistencias tuvo. Pero no me sirve el nombre de Antonella, el apellido de Falduti y las faltas de Calicantón. Así por separado, leer un registro
lo más probable es que no tenga sentido. ¿Bien? Entonces, va a ser el almacenamiento de un conjunto de objetos, de un conjunto de información, ¿sí? En un archivo que yo lo voy a leer en su conjunto, voy a leer un registro a la vez, los voy a procesar o los voy a llevar a memoria y con eso voy a generar reportes, listados, consultas, una serie de tareas para resolver algún programa, por ejemplo, de gestión. Si estamos hablando de un juego, el registro podría guardar la información de la partida para que la próxima vez pueda volver a ingresar y cada registro puede guardar la información de partida de jugadores distintos, por ejemplo, o puede guardar el puntaje que logró cada jugador y después mostrarlo ordenado para que sea una especie de ranking. ¿Bien? Esa es la idea de registro, es la información que se guarda en una fila, si lo estamos viendo como una tabla, en una fila, ¿sí? Y cada uno de los elementos que compone un registro se le suele decir campo, ¿sí? Cada una de las atributos o columnas de esa tabla se le suele decir campo. Así que básicamente es esa idea, ¿bien? Mira, ahí Sebastián tiene una definición muy interesante. Dice, registro datos que son inherentes a un algo en particular. Por ejemplo, una persona tiene X cantidad de años, mide tantos metros de alto, exactamente. Bien, me gusta, está muy bueno el aporte. Así es a lo que iba básicamente. Entonces, nosotros con los archivos vamos a generar archivos que van a tener varios registros, es lo más común, y estos registros van a tener una longitud fija. Ahora vamos a ver de qué se trata eso, igual creo que ya saben de qué es. Los registros tienen que poder ser identificados por un valor único e irrepetible. Y esto es fundamental, porque yo voy a guardar un registro, por ejemplo. ¿Y qué es algo muy común una vez que yo guardé un registro, por ejemplo, con la nota de un alumno? ¿Bien? La nota de un alumno en una materia. ¿Qué podría pasar que necesite hacer con ese registro? Si me equivoqué, por ejemplo. Editarlo, borrarlo. Modificarlo, sí. Modificarlo o borrarlo, por ejemplo. Editarlo o borrarlo, por ejemplo. Exactamente. Y imagínense que yo estoy guardando los datos de los alumnos. Entonces yo cargué un alumno con legajo 11.500. ¿Bien? ¿Qué cosa no debería poder pasar con ese 11.500 en ese archivo de cliente, de alumnos? Que no No se se puede vuelva a repetir. repetir. Que no se vuelva a repetir. Y para que yo pueda darme cuenta que algo no se vuelve a repetir, en este caso el legajo, tengo que tener algo que identifique la fila, que identifique el registro. Entonces, en el ejemplo del alumno, tal vez el legajo sea ese candidato a identificar de forma única y repetible al alumno. Bien, entonces, no se va a poder volver a repetir cuando yo quiera cargar un nuevo alumno, pero después, si quiero modificarle el domicilio porque se mudó, con el legajo yo lo identifico unívocamente con respecto a los otros alumnos. ¿Se entiende? Porque no podría usar, por ejemplo, el apellido y el nombre. ¿Por qué razón? No podría ser ese valor o ese conjunto de Sí, valores únicos puede y ser que repetibles. puede ser que haya un clon, otra persona, con el mismo nombre. Sí, no necesariamente es un clon, es uno que justo se llama Juan Pérez, por ejemplo. O como el ayudante que estamos queriendo ver si lo podemos incorporar, que se llama Juan González. Yo creo que hago 5 cuadras y me cruzo con 4 Juan González seguramente. Así que nunca podría ser el apellido y el nombre lo que me identifique al registro. Pero sí el legajo, o el DNI, o si no existe, algo natural, algo que propio de la entidad que no se pueda repetir, lo invento yo. Invento un ID y ese ID lo uso como punto de comparación, ¿sí? Como punto de número de socio, dice por ahí. Si estamos hablando de artículos, puede ser el código de barras de un artículo o simplemente un ID que inventamos. ¿Bien? Bueno. Entonces, si cumplimos el paso del punto anterior, el que mencionamos, del tener algo que sea único y repetible, lograríamos un archivo que no tendría registros duplicados, que es algo
interesante que no pase la duplicación de información, ¿sí? Hay que tratar, si bien ahora el espacio en disco no suele ser un problema, hay que tratar de evitar la duplicación innecesaria de información, ¿sí? Nosotros acá vamos a tomar un enfoque cuando trabajemos con archivos, el que sugerimos nosotros, que sea similar al de las bases de datos relacionales, que es algo que van a ver en Laboratorio 3. Así que piensen que nosotros le vamos a tratar de dar un pantallazo de cómo hacer archivos correctos, relacionados entre sí, y que después lo van a llegar a entender en profundidad en Laboratorio 3, cuando veamos base de datos, pero los vamos a estar generando de esa manera, ¿bien? Bueno, y una de las cualidades que persigue ese modelo relacional es evitar la duplicación innecesaria de la información, ¿sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo muy básico de cómo sería el proceso desde que yo creo una clase, genero después una instancia de esa clase con información en memoria, y luego a través de una función o un método de clase, guardo ese objeto en un archivo. Bien, entonces tendríamos acá en este caso una clase alumno que está compuesta por un legajo. Fíjense que está compuesto por un vector de caracteres que se llama apellido de 50. Esto es importante, acá no vamos a estar usando string ahora para guardar cadenas de caracteres cuando esa entidad vaya a guardarse en disco, ¿sí? Vamos a usar vectores de char, ¿bien? Porque tienen tamaño fijo y cumplen con esto que necesitamos que se cumpla, ¿bien? Entonces tenemos eso y también tenemos la edad, ¿bien? Del alumno. Entonces, con una función global que se llama cargar alumno, yo voy a obtener una instancia de alumno con los datos cargados. Y con una función global que se llama guardar alumno, que recibe como parámetro el alumno, yo lo que voy a hacer es guardarlo en el archivo. Y como todos son de tamaño fijo, yo tendría, esto es una representación obviamente imaginaria, el archivo no tiene forma, pero yo guardaría contiguamente uno al lado del otro. Pueden verlo, si quieren, el archivo como un vector gigante, ¿sí? Que está en el almacenamiento, en un espacio de almacenamiento, en el disco rígido, por ejemplo. ¿Bien? Entonces yo tendría, cuando guardo el primero, el primer registro, el registro 0, sería el primero de ellos, después el segundo, el tercero y así. ¿Bien? La lectura es similar. Yo parto de un archivo con datos, obviamente, si lo voy a leer tiene que tener algo, ¿sí? Donde este primero es el registro 0, después el registro 1, el 2, el 3, ¿bien? Como si tuviese un vector gigante, pero lo tengo en disco, ¿bien? Entonces, yo podría hacer algo como esto, una función global que se llame leer alumno, al cual le digo, a ver, léeme el registro 1. Y el registro 1 es este que vemos acá. A memoria nos pasaría esta información, ¿sí? El legajo o el ID de la persona, el apellido, el nombre y la edad. Eso obtendríamos en memoria, ¿bien? Entonces, podría recorrer el archivo de principio a fin y, no sé, calcular el promedio de edad o mostrar los que tengan más de 45 años o cuántos son, lo que se me ocurra, o listar la información como si fuese un listado y nada más, pero lo que me permite a mí es, desde un medio físico, que es el archivo en disco, levantarlo a memoria, ¿sí? Y procesarlo, mostrarlo, lo que necesite hacer. También, como ya vimos, algo que se llama asignación dinámica de memoria, ¿recuerdan? Yo lo que podría hacer es crear un vector dinámico de la cantidad de elementos que tenga el archivo y leerlo completo y guardármelo todo en un vector. Bien, eso también es algo que puedo hacer. Acá se empiezan a juntar todos los temas que vamos viendo, ¿sí? Bueno, eso está todo muy lindo, pero hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Esto de decir, léeme el registro 1, léeme el registro 2, no existe nativamente, ¿sí? Porque
para poder trabajar con archivos, nosotros vamos a usar funciones que son de C, del lenguaje C, ¿sí? Y esas funciones no trabajan con los números de registros. Yo no le puedo decir, léeme el registro 10 del archivo de alumnos. Trabajan con bytes, ¿bien? Entonces yo le voy a decir, léeme 50 bytes desde cierto lugar del archivo en adelante, ¿sí? Y esa es la información que quiero que traiga. Y moverse con bytes es algo bastante más complejo y a lo cual ya se deben estar acostumbrados, pero se tienen que acostumbrar, ¿sí? Bien. Entonces, para poder hacer una lectura desde un archivo a memoria, bien, de, por ejemplo, la clase alumno que estábamos, de la entidad alumno que estábamos viendo recién, yo voy a usar una función que se llama fread, ¿sí? O viene de file read, fread, que como pueden ver tiene 4 parámetros. El primer parámetro es la variable, ¿sí? La variable donde yo quiero que lo que voy a leer se almacene. Piensen que estamos trayendo del disco a la memoria. Entonces, esto es qué variable de todas las que voy a tener en mi programa va a contener la información que voy a leer desde el disco, ¿sí? El segundo parámetro es cuántos bytes quiero que fread trate de leer en el archivo. Bien, acá yo tengo que mandar un número positivo, bien, que es la cantidad de bytes. Como yo de antemano no sé cuántos bytes ocupa un registro de lo que estoy guardando, existe un operador que se llama sizeof, al cual yo le indico un tipo de datos y me dice cuántos bytes ocupa en memoria. Entonces, si yo hago un sizeof del tipo de dato alumno, me va a decir cuántos bytes en memoria ocupa un registro de alumno. Y como eso es lo que estrictamente estoy guardando en el disco, también van a ser los bytes que ocupa cada registro en el disco, ¿sí? De ahí viene la importancia de esto que pusimos acá, de que todos tienen que tener longitud fija. Porque si yo tengo un registro de alumno de 10 bytes y el siguiente es de 50 bytes y el otro es de 30 bytes y así, la lectura se hace muy dificultosa. Hay que hacer una cosa especial para poder saber, para poder recorrer y leer ese archivo. Entonces, nosotros lo vamos a lograr a eso, a la lectura sencilla de un archivo con registros de igual tamaño siempre. ¿Bien? Imaginemos acá hipotéticamente que el sizeof de alumnos es de 120 bytes. O sea que cada vez que lea un registro de alumno lo va a hacer de 120 en 120. ¿Bien? El tercer parámetro que recibe fread es otro número entero positivo que lo que hace es indicarle cuántos quiero leer a la vez. Básicamente esto termina siendo como un producto, ¿no? Una multiplicación. Son estos 120 bytes y quiero que lea uno de esos. O sea que va a ser 120 por 1. En realidad lo que va a leer son 120 bytes. Ahora, si yo acá le paso un 2, yo voy a estar queriendo leer 2 registros a la vez. Entonces lo que va a hacer es 120 por 2, o sea, va a leer 240 bytes. ¿Bien? Eso es totalmente posible. Yo puedo leer de a muchos registros a la vez. Pero si leo de a muchos registros a la vez, ¿qué debería pasar con el primer parámetro? Si yo le digo lee 5 alumnos, ¿qué tendría que pasar con el primer parámetro? Lo modifica. Siempre esto, si pudo leer, le va a guardar la información de lo leído, ¿no? Entonces, si yo le estoy diciendo, léeme 5 registros de alumnos a la vez, de un tirón podríamos decir, ¿qué tengo que garantizar yo con este primer parámetro? ¿Que sea un vector? Que sea un recipiente que tenga la capacidad de guardar 5 a la vez, o sea, un vector, exactamente. ¿Sí? El vector puede ser de tamaño 5 o más grande, obviamente. Lo ideal es que sea de tamaño 5. Y ahí sí podría leer 5 a la vez. Pero si no, si yo estoy trabajando con una variable simple,
con un solo objeto de la clase alumno, puedo leer de a uno a la vez. Porque cada uno que lea me va a pisar el anterior, ¿sí? Entonces, depende de la estrategia que use para leer, es qué voy a poner acá y qué voy a poner acá. En general, el segundo parámetro siempre es el mismo, es el sizeof del tamaño del registro. Y el cuarto parámetro también es siempre el mismo, es un puntero especial de un tipo de dato que se llama file, que contiene toda la información necesaria de dónde se encuentra el archivo físicamente en el espacio de almacenamiento, o sea, en el disco rígido. El puntero file es al cual yo, una vez abierto el archivo, tengo la conexión, por así decirlo, entre mi programa y el archivo físico en el disco. ¿Bien? Sebastián dice, ¿debería tener la misma cantidad de bytes? No entiendo la pregunta. Si esto, claro, esto debería tener un tamaño lo suficientemente grande, o mejor aún, exactamente del mismo tamaño que esta multiplicación que va a hacer. ¿Sí? Básicamente, para decirlo de otra manera, si yo quiero leer 5 alumnos, esto debería ser un vector de alumnos de 5. Ese sería el caso ideal. Si es de menos, obviamente me va a faltar información, y si es de más, voy a tener hasta cierta parte información correcta y el resto basura o lo que le haya puesto el constructor. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Profe, yo lo que no entiendo es cuando ustedes se refieren a la longitud fija. Si usted necesita agregarle, o sea, más información al registro, ya no va a ser fija la Esa longitud del registro. información sería, por ejemplo, agregarle un atributo más. No. Por ahí, claro, si usted le pone un atributo más, ya no sería, ya saldría del fijo, ¿no? Sería. Exacto, mira, imagínate, yo tengo esta clase alumno, y esta clase alumno, el sizeof de esto, imagínate que me da 120. ¿Bien? Bueno, yo generé este archivo. Cada registro es de 120. O sea, el primero empieza en el byte 0 hasta el 119, el segundo en el 120, y así va incrementando de esa misma cantidad de bytes cada uno. Son de longitud fija. Pero después se me ocurre decir, bueno, a este también le voy a agregar, qué sé yo, el domicilio. Otro vector de char de 100 con el domicilio. Ahora, el sizeof de alumno ya no es 120. Ahora imagínate que me da 220. Entonces, si quiero leer el mismo archivo que generé con una clase de un tamaño mayor o menor, no importa. Acá no me van a coincidir, entonces se me va a romper todo el archivo. Si yo hago un cambio como el que mencionaste, tengo que hacer un proceso que tome el registro viejo, lo guarde en la entidad anterior, la que tenía menos datos, lo pase a una entidad nueva que contenga eso mismo más lo que le quiero agregar, y después lo guardo de vuelta en el mismo archivo para pisarlo. Es Y ahí bastante... no serviría hacer herencia ahí, hacer un archivo nuevo con un objeto nuevo con esa propiedad, heredando las propiedades del anterior. Sí, podés usar ahí composición, no sé si herencia. Sí, podría ir por ese lado, podrías crear... básicamente lo que necesitas es, si le agregaste una columna, una clase que tenga exactamente lo mismo, más esa que le agregaste, y lees los datos del anterior, se lo vas asignando a la nueva, que comparte algunos atributos, y le agregás lo que le falta y lo volvés a guardar en el disco. Una vez que comprobás que funciona, le cambias el nombre, te guardas el otro como backup por las dudas, y ya estaría el proceso. Igual la idea es, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un proyecto, ¿no? En el segundo parcial, y hacen un cambio como ese, la idea es no estar haciéndolo constantemente, porque cada vez que lo hacen, significa que si tenían datos, o le hacen ese proceso de migración, o lo borran y lo cargan de vuelta. Bien. Mauricio pregunta, ¿todos los vectores de char tienen que ser del mismo tamaño? No. Los vectores de char pueden ser de cualquier tamaño, pero yo le tengo que definir qué tamaño quiero que sea. O sea, apellido podría ser acá de 150,
y nombres de 200, de tamaño distinto. Bien. Los vectores de char pueden ser del tamaño que vos necesites. Vectores de char o de int o de float o lo que necesites usar adentro de la clase. Lo que no se puede usar porque hace una cosa por debajo con la memoria que no es compatible con después persistirlo en disco, son strings acá. Yo no puedo utilizar string como atributos si después eso yo lo pretendo guardar y recuperar desde un archivo. ¿Bien? Bueno. Con fread, ¿alguna pregunta? Bueno. Su contrario sería el fwrite, que tiene, como pueden ver, exactamente los mismos parámetros, pero hace lo contrario, hace el proceso inverso. Acá lo que hace es, desde lo que está en esta dirección de memoria, escribe en el archivo apuntado por P estos bytes que le indico. ¿Bien? Mientras que el otro lo que hace es, desde el archivo apuntado por P a este espacio de memoria, lee esta cantidad de bytes. Es lo contrario, ¿sí? Entonces fwrite lo que recibe es la dirección de memoria de donde comienza mi información. Si es un vector es la dirección de memoria probablemente del elemento 0, si quiero empezar a escribir desde ahí. Si es una variable simple, bueno, es simplemente la dirección de memoria de esa variable. Esto creo que ya lo mencionamos bastante, ¿sí? El segundo parámetro es el sizeof del registro, cuántos bytes ocupa cada registro. Y el tercer parámetro es cuántos quiero escribir a la vez. Si es un vector, puedo aprovechar para escribir todo el vector solo de un fwrite, o sea, un solo llamado. Y si es una variable simple, bueno, pondré un 1 acá y guardará solo esa variable. P tiene que ser un puntero file que esté apuntando al archivo con el cual trabajo. Bien, ¿de dónde sale el puntero file? Ahora vemos, nos falta un par de funciones más de C, ¿sí? Bueno, el puntero file, habíamos dicho, es un tipo dato. File es un tipo dato que nos permite crear un puntero, el cual va a contener información del archivo que vamos a abrir y hacer uso con las funciones de lectura y de escritura. ¿Bien? Así que para poder hacer un fread o un fwrite, yo previamente tengo que abrir el archivo. Y cuando no lo necesito más, lo tengo que cerrar. Bien, eso es una regla de oro. ¿Sí? Es una regla que anótensela, memorícensela, tatúansela, pero es así, y es así con todos los recursos informáticos en general. Con las bases de datos pasa lo mismo. Uno no tiene un recurso abierto todo el tiempo como si fuese infinito. Uno lo abre cuando lo necesita, lo utiliza y lo cierra. ¿Bien? Un poco, por ejemplo, como cuando se cepillan los dientes. Me imagino que cuando se cepillan los dientes, abren el paso de agua solamente cuando necesitan agua. No abren la canilla, se cepillan los dientes el tiempo que tarden, después se enjuagan y cierran la canilla al final de todo, porque es un desperdicio de un recurso. Acá lo mismo. Yo no abro el archivo, me pongo a hacer un montón de cosas, porque total por ahí en algún momento más adelante lo voy a necesitar. Lo abro cuando lo necesito, hago la acción, lectura o escritura que necesita, y después lo cierro. ¿Sí? Entonces, el puntero file es esta variable que me va a permitir a mí guardar la información de dónde está el archivo, ¿sí? También me guarda si el archivo se pudo abrir o no con éxito, y otra serie de cosas que por el momento no hace falta profundizar. ¿Bien? Fíjense que para que el puntero file tenga algo que no sea basura, de hecho una buena práctica es que el puntero file se le asigne null, ¿bien? Lo que vamos a hacer uso es de una función que se llama fopen, que lo que hace es abrir un archivo. Ahora vamos a ver. Esta función fopen lo que hace es abre un archivo y devuelve un puntero file que me va a conectar mi programa con ese archivo. Solo si ese archivo pudo ser abierto, porque puede pasar de que no lo haya abierto correctamente. Ahora vamos a ver por qué.
fopen recibe dos parámetros. Son dos cadenas de caracteres. El primero es la ruta al archivo, ¿bien? Después vamos a hablar un poco de las rutas, y de las rutas absolutas y las rutas relativas, ¿bien? Esto sería una ruta relativa, pero necesito la ruta al archivo, que es el nombre del archivo, y el modo de apertura, que también es una cadena de caracteres, y que me indica a mí con qué propósito quiero abrir el archivo, para qué lo quiero abrir, ¿sí? Con qué acciones voy a querer hacer con ese archivo. En general son estos que ven acá, ¿bien? Y siempre vamos a estar incluyendo la B larga porque vamos, como dije, estamos por trabajar con archivos binarios, ¿bien? Entonces, son estos 4 modos. Tenemos WB, RB, AB, y uno que vamos a utilizar también mucho es RB+. ¿Bien? Bueno. ¿Los conocen a estos modos? ¿Los vieron? ¿Hace falta hacer mucho detalle? ¿O los mencionamos y pasamos de largo? ¿Cómo vienen? Más o lo vimos en programación. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso muy general. Esto igual después se lo subimos como apunte, pero No, profe, perdón. sí. Yo me quedé con la misma duda que el compañero recién con el tema del puntero dis. El puntero dis. Sí, y que lo usaban para reemplazar el puntero. ¿Para el puntero file o el puntero dis? No, el puntero dis que lo usaban como parámetro de la función de fopen. Pará, falta. Ya llegamos. Dame un segundo. Cuando llegamos, ahí haceme acordar si necesitas que lo profundice un poco más. Pero falta bastante para eso. ¿Sí? Ahora estamos usando otro puntero, que es el puntero file. ¿Sí? Y con este puntero file, después vamos a poder hacer fread, fwrite, y cuando no necesite más el archivo, fclose. Al puntero file me lo devuelve fopen. Y estamos como repasando eso. Yo lo que había preguntado es si el modo de apertura les genera alguna duda, y ahí estamos diciendo que también, una explicación breve. Bueno, básicamente Perdón, son... Ángel, perdón, una preguntita. Quizás Sí. lo explicaste antes y no llegué, pero ¿por qué? Es decir, ¿no hay funciones o librerías específicas de C++ para trabajar Sí, archivos? sí. Hay clases de C++ para trabajar con archivos, sí. Es algo que tenemos en mente, de usar ese tipo de clases para guardar la información, pero por el momento nos dio mucho más resultados con las funciones de C, son como más fáciles de usar. Es más sencillo. Sí, pero en realidad es cuestión de probar. Tal vez en un cuatrimestre lo hacemos con las clases de C++ y se obtiene el mismo resultado y ya usamos todo con C++. ¿Sí? Si ustedes quieren utilizar C++, adelante. Ningún problema. Gracias. Ángel, Sí. principalmente con eso, justo de lo que están hablando, tengo un problema porque en Visual Studio no toma las clases, o sea, el file de C. Sí, Tenés que usar C++. podés usar o sea, su equivalente en C++ para cada cosa, Claro, exactamente. o podés hacer en Visual Studio con un define de preprocesador, le decís que te deje usar básicamente las funciones de C. Las funciones de C lo que tienen es que, Brian, ¿cómo era específicamente? Como que las considera como no deprecadas, no que Sí, ya no te, deprecadas. no, Claro, en realidad no es que están no son deprecadas. deprecadas, son Lo que sucede, inseguras. claro, son inseguras. O sea, te da Son, la posibilidad a que te equivoques y y hagas no cualquier cosa. O sea, funcionen. es una O herramienta, o sea, son te den errores herramientas. y ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, a veces si vos querés copiar algo, por ejemplo, estás utilizando string copy, querés copiar algo, o sea, copiar de un string, de un char a otro char, vos podés copiar más de lo que corresponde en ese char. O sea, el buffer estarías como desbordándolo, por decirlo de alguna manera.
Y la función string copy, como puede ser cualquiera, ese fopen y los demás también sucede lo mismo. Por ejemplo, te permite copiar aunque desborde. Entonces C++, cuando empezó a evolucionar, empezó a sacar estas otras funciones donde cambia la firma, ¿no? La forma en que vos llamás a la función cambia. Entonces, como cambia, le tuvieron que cambiar el nombre. No fue tan simple como decir, bueno, dejamos las anteriores y ponemos las nuevas y cambiamos la implementación de las anteriores porque ya no son como compatibles. Porque vos, por ejemplo, en string copy le tenés que especificar, en las que son seguras, las nuevas, le tenés que especificar cuántos bytes vas a copiar para que él se dé cuenta y valide y entonces no exista el desbordamiento. ¿Me explico? Pero si vos las utilizás, no significa que se te vaya a romper tu programa. Las podés utilizar, no están deprecadas. Claro, queda responsabilidad tuya usarlas correctamente para no hacer mal manejo de memoria o acceder Claro. a situaciones, a El tema es posiciones que de para memoria. usarlo tenés que configurar el Visual Studio de alguna manera porque te tira errores constantemente. Configurás el Claro, proyecto que fíjate generás que para en el foro de dudas, Sí, en el lo foro de traté dudas de lo hacer, preguntaron pero igual. y es tan simple como agregar eso y ya y funciona. ya está. Mirá que yo lo tengo en el Visual Studio y funciona perfectamente. O sea, todos los ejemplos que nosotros solemos dar acá, incluso cuando me toca a mí codificar y dar ejemplos, yo lo utilizo justamente con eso para no andar cambiándole las firmas de las funciones y hacérselas más complicadas a ustedes. Entonces Bueno, si utilizo eso, después tenés un es súper ratito, simple. Brian, si tenés un ratito después cuando termine la clase, lo podemos ver. Lo miramos, sí, sin problema, sin Sí. problema. Igual Van a ver hay que una pregunta de un compañero tuyo que explica, ¿no? No sé si paso a paso, claro, pero exactamente cómo configurarlo para que. Lo ideal sería que sea por proyecto, pero también se puede configurar más general, pero yo lo haría por proyecto. Cada proyecto nuevo que haga, que va a usar archivos, que va a usar los archivos que, después se lo consideran como inseguros, agregarles a ese define para que ignore esa verificación. sí, incluso se Está lo bien. podés agregar al mismo CPP. No necesitas como agregárselo al Ujú. proyecto. Vos con solo ponérselo al CPP, al principio de todos, ya él lo considera, lo utiliza. Pero nada, igual cualquier cosa después lo vemos, Roberto, sin problema. Gracias, 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 Mm. Ángel, a los dos. Gracias. Bueno, entonces, estas funciones que ya mencionamos son de C y que te dejan hacer cualquier lío si si se usan de forma incorrecta. Una de ellas es cfopen y este segundo parámetro es el modo de apertura. Ahí estaba leyendo en el chat que había algunas dudas al respecto. Básicamente vamos a usar estos 4 modos de apertura, ¿sí? Que es, básicamente, WB lo que va a hacer es destruir el archivo y hacerlo de cero. O sea, si yo abro el archivo como WB y tenía información antes, la voy a perder, ¿sí? El modo WB lo que me permite es borrar el archivo, si no existe lo crea y también permite guardar información, ¿sí? Para eso sirve WB. Otro similar a WB es AB, ¿bien? Pero la A es de append, ¿sí? Lo que hace es, si no existe el archivo lo crea, pero si existe, no lo destruye, sino que lo que hace es añadir al final del archivo. O sea, si yo tenía 3 registros, se va a ubicar al final del tercer registro y lo que quiera guardar lo va a grabar posterior a ese. ¿Sí? Es el que más van a utilizar el AB en un sistema, porque ustedes no van a querer, obviamente, que cada vez que quieran cargar un registro le borre lo que había antes. RB es un modo exclusivamente de lectura. ¿Sí? Cuando lo abren como RB, el archivo se ubica en el byte, el puntero file, perdón, se ubica en el byte 0 del archivo y cada lectura que haga va moviendo la indicación el indicador del byte por cada lectura hasta que llegue al final. Cuando llegue al final no me va a permitir seguir leyendo, ¿sí? Ese sería el modo RB. Y agregarle un más a cualquier modo lo que permite hacer es lo que no tiene originalmente. Por ejemplo, RB+, que era solo de lectura,
lo que permite hacer con el más es escribir, ¿sí? Y es el que vamos a estar utilizando para modificar algo que exista, ¿bien? Vamos a poder leer, pero también vamos a poder escribir sobre algo que ya exista, ¿bien? Entonces, con esos 3 modos más el RB+, pueden hacer todas las tareas de alta, modificación de registros y listados, ¿sí? ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno. Y por último, fclose. Fclose recibe un puntero file y lo desliga, lo cierra, confirma la acción que haya hecho. Es importante entonces con el fclose usarlo siempre, el archivo no tiene que quedar abierto, sobre todo cuando lo abrí como escritura el archivo, porque hasta que no haga un fclose, los datos de escritura no se confirman. Es como el confirmar de todo lo que se venía escribiendo, ¿sí? Entonces, no se olviden nunca del fclose, ¿bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Y después vamos a ver una actividad para que realice. Y mientras realizan las actividades en grupos, ¿bien? Vamos a ir entrando a los grupos para ver si hay alguna duda puntual. Voy a abrir el que trabajamos el otro día, que era una clase estudiantes, si no me equivoco, que estaba compuesta por una fecha, y vamos a guardar los estudiantes en disco, y después los listamos a todos, ¿bien? Entonces, voy a tomar ese proyecto, que era el de la clase 6, me lo voy a copiar así tal cual, y lo voy a poner en la clase 7, así. Impunemente voy a copiar y pegar, y voy a abrir este con el Codeblocks. Esto que guardaba todo en memoria, lo vamos a ahora trabajar con archivos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer un par de cambios para que esto funcione, y de a poquito acá, ¿bien? Bueno. Todo esto que está acá lo voy a sacar, no voy a necesitar un vector de estudiantes, el cargar lo vamos a usar pero distinto porque no va a recibir un vector, o sea, main va a cambiar por completo. Esto lo vamos a borrar. A ver. Este es un reporte que podríamos sacar, pero con el archivo. O sea, to refactorizar el reporte, pero utilizando el archivo de estudiantes. Lo bueno de poner to do así en un comentario es que si después vienen a view to do list, no pasa nada, ¿ven? No, me dice porque no lo grabé. Ahí está, ahí lo grabé. Les va llevando un registro de todos los to do que pusieron. Otro que también les lleva un registro es el de uno que se llama fix me. Ustedes ponen fix me y ponen, no sé, arreglar problema con la memoria, por ejemplo, una cosa así. Y lo graban, les va apareciendo. Y lo bueno también es le hacen doble clic y les lleva directamente a la línea. Entonces, está bueno. Para no tener que andar anotando en un papelito, se lo anotan en el mismo IDE, ¿sí? Bueno, voy a sacar esto por ahora que me molesta. Entonces, el cargar estudiantes, le voy a poner acá. No, todo no voy a borrar porque algo va a servir. El i no lo voy a necesitar porque no voy a hacer un for. Voy a cargar de a uno a la vez. Esto no lo voy a necesitar porque, como ya dije, no voy a hacer un for. Pero sí la carga de cada una de las
datos por separado. Voy a seguir necesitando un objeto fecha para setear. Y esto por ahora lo voy a comentar, pero después... ¿cómo era el atajo para comentar acá? Control K, Control C. No. Bueno. Comentar así. Bien. Esto entonces va a cambiar bastante porque ya no voy a necesitar un vector. Algo que dice muy bien Antonella, exactamente. Voy a abrir los H. Va a ser bastante laburo, ¿eh? Voy a abrir los H. Y el de estudiante, que teníamos strings, ¿sí? Acá, los voy a reemplazar por vectores de char. Emiliano ya hizo un recreo. Va a haber un recreo cuando termine esto, sea dentro de como hora y media. No me va a llevar tanto. Vector de char. Entonces, en lugar de string, acá, vector de char. Char apellidos, por ejemplo, de 50. Char nombres de 50. Este es el único cambio que voy a tener que hacer acá. Bien. Esto queda igual. Va a devolver un vector, un string, y va a recibir un string. Mira, me tiraron ahí. Matías me tiró un menú. Te pasé un menú que era antes. Igual no voy a usar un menú, así que no se preocupen. Pero gracias. Igual no sé, si el de Matías lo copio y lo pego y resuelve todo, lo uso. Sí. Bueno, ¿cómo cambia el fuente de estudiante ahora? Con el hecho de que ya no son más strings, sino son vectores de char, tanto apellidos como nombres. ¿En qué cambia? ¿Puedo hacer esto? Tengo que hacer string copy, ¿no? Tengo que hacer string copy, exactamente. Pero string copy, a ver si incluyo, acá voy a tener que incluirse string, ¿sí? Para poder usar string copy. String. ¿El string no es dinámico, profe? Sí, el string es dinámico, pero en mi archivo, que es lo que realmente guarda, es un vector de char, así que este es estático, este es de 50. Eso que yo quería preguntar. Y el string, al ser El string- dinámico, no se puede usar, no se puede mandar a un archivo, porque no sería, no tendría longitud fija, ¿no? Exacto, exacto. Por eso hice este cambio. No es más string, el atributo apellidos, es un vector de char de 50, los nombres también, pero yo quiero mantener los set y los gets como strings. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo Sí, que profe, guarda en perdón, realidad es... perdón. A ver, en mi imaginación. No, Sí, no, y no, si está... usted al char le pone una cantidad grande, por ejemplo, al string. de espacio, digamos. O sea, si yo pongo Por un más que usted, apellido de 70, claro, sí, no, lo tendría que claro, validar. un char de 70, sí, Cuando hago el cargar acá, cuando hago el cargar de apellido, que también es un string, yo me puedo preguntar si apellidos.size, creo que era, o length size, ¿ves? Devuelve la cantidad de caracteres en el string. Bien. Si esto es mayor a lo que yo ya sé que tiene como límite, que es 49 en realidad, mayor a 49, lo pido de vuelta, muestro un mensaje de error o lo que sea, pero no permito que continúe, porque después se va a truncar, no va a poder guardar todo. Pero eso es el string una sería como un validación. vector de char más cómodo, digamos. El string es como un vector de char, pero en el cual yo no me tengo que preocupar por la gestión de la memoria, porque la hace por debajo a la memoria dinámica, para si yo le paso el párrafo de un libro o mi nombre, lo va a poder guardar igual. Distinto es los vectores de char. Los vectores de char tienen un tamaño fijo y es mi tarea como programador no superar ese tamaño, si no, se rompe. Como justo mostró recién Juliana, que
ni siquiera lo superaba. Igualaba la cantidad de elementos del vector de char y le dejó de funcionar el programa o le funcionaba mal, lo mismo va a pasar. Bien. Entonces, Perdón, y también es lo mismo que usar un vector de char o usarlo como puntero, ¿es lo mismo también? no puedes usarlo como puntero tampoco. Ah, No tampoco. puedes. En realidad, si vos Para tenés pasarle así, una por función, ejemplo, para pasar una función. domicilio, y a este le pedís memoria, por ejemplo, para guardar un domicilio de 500 caracteres, el problema es que esto es una dirección de memoria que apunta, como habíamos visto, a la memoria heap, y ahí realmente está el texto. Ahí realmente está el vector con cada uno de los caracteres. Pero eso no es lo que se va a guardar en el archivo. En el archivo se va a guardar una dirección de memoria que cuando yo lo corro la próxima vez va a estar apuntando a cualquier otro lugar y no va a servir. O sea que No, no yo lo pueden que poner... leí en un apunte que no me quedó claro era que el vector de char, digo, se usaba para pasar como parámetro a funciones para que de esa forma porque cuando se crea una función como que se crea la misma variable se hace una copia. Y al pasar el parámetro, ¿entendí bien? ¿El apunte? Por eso no entiendo bien cómo se usa con el char como puntero para pasarlo con una función. Es como cualquier vector. O sea, cuando vos recibías un vector de char, de float, de int a una función, vos recibís la dirección de memoria de donde comienza ese vector. Y como es una dirección de memoria, lo guardás en un puntero. ¿Sí? En este que estaba acá, perdón, como antes era un vector de estudiantes, ¿sí? Yo recibo una dirección de memoria donde empieza ese vector de estudiantes y lo guardo en un puntero. Eso es con cualquier vector en C y en C++ de estos vectores que usamos. Después hay otros vectores que están en la Standard Library, que más adelante si hay tiempo los vemos, y esos pueden recibirse de otra manera, ¿sí? Pero estos se reciben por dirección, y como es por dirección, lo recibo con un asterisco o de esta otra manera, que era una manera alternativa para recibir el vector, ¿sí? Bien. Acá tiene que ver porque son vectores de char, pero la razón por la que usamos vectores de char en lugar de strings es porque el string guarda la información, el texto, en otra parte de la memoria. Usa memoria dinámica, ¿sí? Entonces, si yo guardo los strings como estaban antes en el archivo, cuando lo lea el archivo no va a tener el texto que uno pensaría que tendría, ¿sí? Con los vectores de char sí va a ocurrir, porque me va a guardar todo el contenido del vector y como es de tamaño fijo, cuando lo lea de vuelta lo voy a volver a tener. Antonella dice, ¿hay que suponer un tamaño que sabemos que no vamos a pasar? Sí. Cuando definen la entidad, ustedes tienen que definir de qué tamaño va a ser cada uno de los vectores de char que necesiten. Y eso también es así en las bases de datos, así que es algo que uno tiene que estimar, ¿sí? Franco pregunta que se puede recibir de dos maneras. ¿Qué cosa, Franco, se puede recibir de las dos maneras? Dale, los parámetros de la función. Los parámetros de un vector, sí, puede ser con un asterisco Ah, sí, o puede sí. ser con los corchetes así vacíos. Claro, porque ¿quién va a tener un apellido de 400 caracteres? Y nunca se sabe. Uno parece que uno cree que que no que la información a guardar es Un escasa y alemán. después termina siendo un montón, ¿sí? Entonces, claro, si el tamaño es muy grande, uno tiene que asumir bien. Tal vez 50 no sería lo mejor, ¿sí? Podría ser un poco más, pero bueno. Bueno, lo que quería decir es, más allá de que cambiemos esto, que es lo que termina guardando en sí el objeto, yo voy a querer que el set y el get sigan devolviendo strings, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué habría que hacer acá, por ejemplo, para que esto sea un string? Porque así como está, es la dirección de memoria
de un vector de char, lo que estoy devolviendo. Yo quiero que sea un string. Tu string. Pasalo a string. Creo una variable string, que le voy a poner Copy. apellidos. Y estoy casi seguro que permite esto. Y después devuelvo esta variable que creé acá. ¿Sí? Después lo probamos. Si no anda, buscamos otra manera. Pero fíjense, esto es el vector de char, lo guardo en un string y después lo devuelvo. Creo De que hecho, si se lo profe, pasás usted por está, parámetro por ejemplo, al constructor, me parece que tiene sobreescrito el constructor. Le puedes mandar un puntero char. puedo decir que también se puede hacer profe, esto. Fíjate, no tenés. nosotros nos conviene usar no puntero tenés char razón. directamente sin string, ¿no? Para mí es más cómodo usar strings. Entonces, en el get y en el set usas strings, en el cargar usar strings, y lo convertís a puntero char cuando es necesario. Entonces, vos, Brian, decías que en el constructor también acepta recibir el... Así. Tengo entendido que sí, pero puedo equivocarme. Ahora me estoy Bueno, fijando, ¿no? Por las dudas. vamos a Así que probar tranqui. esto, si compila. Hice muchos cambios, así que es posible que haya muchas cosas que no compilen. Pero vamos a probar. Bill. Sí, recibo un puntero char en el constructor. Bien, acá le voy a poner, porque ya saben, no tengo el using namespace std, así que tengo que poner de esta manera. Y obviamente acá me fallan estos otros, pero fíjense que este no me protestó. Así que este va perfecto. Lo puedo hacer de esta manera. Y como decía Brian, otra manera que puedo hacer es, cuando creo el objeto string, por ejemplo, para acá para los nombres, en el constructor puedo pasarle un puntero char con un vector de caracteres, con datos, y ahora devuelvo el string que creé. Este también funcionaría. ¿Bien? Sí, podría usar el using namespace std, pero Brian se enoja, entonces no lo voy a usar. Si no, lo desapruebo, Ángel. Me desaprueba a mí. Bien, y acá hay que hacer el paso pero inverso. Yo tengo la cadena en string y lo quiero pasar a un vector de char. Y este sí que no lo puedo hacer así. Entonces acá sí tengo que usar string copy. Bien, string copy. Y string copy, como pueden ver, me sugiere cuando no necesito y cuando necesito no me sugiere. Ahí está. String copy recibe dos cadenas de caracteres. Bien, dos punteros a char. Bien. Dos direcciones de vectores de char. El primero es donde lo quiero guardar, o sea, en mi atributo apellidos. Ahí no hay ningún misterio. Pero el segundo es esto. Yo quiero que esto se transforme a un puntero de un vector de C. ¿Bien? Bueno, por suerte, el objeto string tiene un método que se llama cstring, c-string, y que convierte la cadena que tenga a la dirección de memoria de un vector de caracteres de C. ¿Sí? Con esto me puedo copiar el string que tengo en apellidos a mi atributo apellidos, que es un vector de char. Sí, Brian, yo ahora tengo ganas de tomar un café, un mate cocido, algo, así que enseguida liberamos la actividad. Acá lo mismo, uso este método de este objeto para copiarlo. Y los otros, como son enteros, en este caso fecha también me permite asignar, acá no tendría que hacer nada. ¿Sí? Con esto estoy. Así que esto debería compilar. Ahí compiló, ¿eh? No tiró ningún error. 0 warnings, 0 errores. Bien, entonces ya tengo mi clase preparada para que los setters y los getters devuelvan strings, pero por debajo en realidad lo que está guardando es vectores de char.
Lo que hicimos, por las dudas, Luca, que ahí me estás poniendo que se te complica un poco lo que estamos viendo, yo cambié, para poder guardar el registro estudiante en disco, como bien les mencionó Cluster, necesitamos vectores de char. Necesitamos vectores de char para que sean de tamaño fijo. Lo que yo no quiero cambiar son los getters y los setters. Quiero que sigan utilizando string. Entonces, en el getter, cuando yo devuelvo a la cadena de caracteres, yo voy a estar devolviendo esto como string. Para hacer eso, es tan sencillo como crear una variable, un objeto de tipo string con el nombre que más le guste. Yo le puse apellido sin el guión bajo. A esa variable le asigno el atributo apellidos. Y esto por debajo me va a copiar todo lo que tenga el vector apellidos en mi string. Y después lo puedo devolver sin problemas. Otra opción es hacerlo, pero con el constructor de string. Cuando yo creo el objeto, en este caso nombres, de tipo string, en el constructor le paso la cadena, el vector de char, la dirección del vector de char. ¿Sí? Y ya lo tengo creado con el nombre que contenga y lo devuelvo. Esto por el lado del getter. El setter es distinto porque el setter yo tengo la información en un string y lo quiero transformar a un vector de C, a un vector de chars. ¿Bien? Entonces, guión bajo apellidos y guión bajo nombres ya es un vector de char, ahí no tengo problema. Pero apellidos y nombres, que son los parámetros, son strings. Dentro de la clase string hay un método que se llama c-str que transforma un string a vector de char, a un puntero a char. ¿Sí? Puedo hacerle el string copy con eso y ya tengo el setter y el getter solucionado. No tengo que cambiar esto. Profe, perdón. No Todo tengo esto que cambiar suponiendo de que no se exceda el chat, ¿no? Exactamente, porque podría acá también verificar eso, podría verificar que esto no sea más del tamaño de este. Podría hacerlo acá cuando lo estoy cargando, para que ya en el momento que lo detectan me lo vuelva a pedir o muestre el mensaje de error. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Pero en algún momento, en algún lado hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta otra clase, este otro método, perdón, función global, que se llame cargar estudiante, que no va a recibir nada y va a devolver un estudiante cargado. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo casi no voy a tener que cambiar nada. Me declaro variables locales a esta función para guardar el legajo, apellido, nombres, día, mes y año. Pido toda esa información, valido si necesitara validar. Y acá, bueno, creo un objeto fecha. Después, a un objeto estudiante, yo lo que tendría que hacer es asignarle la fecha, los nombres, el apellido y el legajo. Así que acá, de forma local, me creo un registro de tipo estudiante. Le seteo la fecha de nacimiento, que es FNAC. Le seteo, bueno, lo que está abajo, ¿no? Lo que está abajo, pero ya no es más un vector, es una variable simple. Así que lo único que tendría que cambiar es que esto sea... ay, no me acuerdo cómo era. No, ¿estás seguro que quiere apagar la computadora? No. ¿Qué apreté? El supercursor. Sí, no, pero casi apago la computadora con. Ahí está. Puede fallar. Bien. Y este no lo hago 2 veces. Sí. Bien. Una vez que seteo en esta variable local, esta función, todos estos atributos mediante el set, lo que me queda hacer es devolver reg. Bien. Y ¿cómo podríamos hacer para ver que esto está bien? Podríamos... Voy a hacer esto que lo habíamos hecho con fecha. ¿Se acuerdan? El toString, pero con estudiante. Voy a hacer un método toString. Es el string, toString. Me va a venir bien después para
con archivos para listarlo rápido y fácil. Y en el CPP vamos a hacer acá acá arriba, un stdstring, toString, de la clase estudiante, obviamente, y que me devuelva como todo separado por coma, por ejemplo. Podría devolverme así. Entonces, a ver cómo era, porque no me acuerdo. Creo un string y le voy concatenando las cosas que necesito. Perfecto. Entonces, creo un string con lo que voy a devolver. Por ejemplo, valor retorno. O mejor le voy a poner cadena. Y a cadena le asigno. ¿Qué teníamos? El Nombre, legajo. apellido. Sí. El legajo. ¿Qué necesitaba para funcionar el toString? ToString necesitaba para funcionar aparentemente nada. Nada. Es string. No, sí, puede estar dentro de fecha. String necesita. Bueno. Entonces, en estudiante.cpp, me fijo si en estudiante.h tengo string, lo tengo, así que listo, lo voy a poder usar. Entonces, paso el legajo a cadena, coma, ¿qué más? Bueno, apellidos, string. ¿Te fijas si el toString puede recibir un vector de char? ¿O lo tengo que hacer en un paso aparte? Apellidos, nombres. ¿En qué querés hacer? ¿Tu string? Quiero transformar el vector de char apellidos a toString. Pero O ya se puede es nativamente que creo también, que ¿no? se puede directamente poner el más sin... Lo probamos, total. Si Ahora, no ahora anda, igual lo reviso, ¿eh? Pero... si no anda, lo corregimos. Ujú. Pero tal vez me deje concatenar directamente así, porque ya van a ver después, con sobrecarga de operadores, hay cosas que se pueden hacer con los objetos y los operadores para que se adapten a lo que necesitemos. Entonces, legajo como cadena le concateno una coma. Luego el apellido, una coma. El nombre, una coma. ¿Y qué otra cosa teníamos? Y la fecha de nacimiento. ¿Bien? Y la fecha de nacimiento Sí, tiene sobrecargado tiene sobrecargado, char, el perfecto. más, sí. Y la fecha de nacimiento ya tiene en tu string que me va a devolver el string. Entonces, lo único que hago es fnac.toString, y como esto me devuelve un string, se concatena, y después devuelvo cadena. Entonces, esto es una forma, un atajo sencillo. O sea, en un sistema en producción no vamos a mostrar todos así separados por coma porque es recroto, perdonen la expresión. No es lo ideal. Pero para probar ahora está re bien. Está más que bien porque podemos ver rápidamente si la información se guardó. Perdón, me salió... a veces me olvido. El alma, Ángel. Sí, me salió mal. No. Eso sí lo voy a editar, Juliana. Voy a poner ahí, van a ver que voy a venir hablando así, voy a decir una palabra re adecuada para la situación. Bien. Esto es re incorrecto. Va a quedar así, exactamente. Bueno, llamamos a la función cargar estudiante. Acá vamos a crear un objeto de estudiante aus, al cual le voy a asignar lo que me devuelve esto, que va a ser una instancia de estudiante todo cargado, y vamos a hacer un cout de aux.toString para ver si está todo ok. ¿Sí? Bueno. Vamos a correrlo y ver si anda. Por favor, compila. No, hay algunas cosas que no compila. Esto que no quiero nombrar nombres, pero es culpa de Brian. Y nada más. Tu string no fue declarado. Tu string no fue declarado. A ver. ¿Qué faltaría? ¿El STD adelante de tu stream? Ah, claro, el STD falta. Bueno,
Culpa de Brian también. std to string. Ya como que se contempla, ¿no? Como que yo ya usaría el using namespace std. Pero bueno, Yo a ver lo si la compila. utilizaría. Y claro, porque Perfecto. No, ya lo explicamos un montón de veces, Brian, no pasa nada. Es un chiste. Vamos a poner acá Brian. no, ya sé, ya sé. Ah, pero el apellido no es Brian, bueno, no importa. Lara, día de nacimiento. ¿Cuándo cumplió Brian? 22 ¿22? de junio, o sea, el 6 de 1990. Ah. Y ahí está, ¿ven? Esto es el estudiante.toString, separado así en coma. Bueno. Pero ¿qué pasa? Todavía estamos todo en memoria acá, ¿sí? No estamos guardando el objeto en archivos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a grabar un par de registros en el archivo y después leerlo. ¿Bien? Entonces, yo voy a hacer un... No, lo voy a seguir haciendo en main por ahora. Lo voy a seguir haciendo en main. Lo colapso. Y vamos a hacer acá una función que se llame guardar estudiante. Guardar estudiante. ¿Qué necesitaría una función global guardar estudiante para poder guardarlo? Buen tipo de dato estudiante. A ver, un poquito... Creo La que sé lo que... biblioteca files. Oh, No, todavía... una sí, variable estudiante. sí, como parámetro lo que va a necesitar es recibir un estudiante. Eso era a lo que me refería. Y después acá, como va a hacer uso de las funciones de archivos, este CPP, que en este caso es main, va a necesitar la biblioteca donde están esas funciones, que es cstd y o. ¿Bien? Bueno. Entonces, guardar estudiante recibe un objeto estudiante con basura, con cosas todas mal cargadas, no le importa. Recibe un objeto estudiante y lo guarda en el disco, ¿sí? Entonces, creamos un puntero file y abro el archivo, le voy a poner estudiantes.dat, por ejemplo, y como quiero guardar, lo voy a abrir como AB, ¿sí? Que es algo que hemos visto. Bueno, cuando yo abro un archivo, puede pasar que el archivo no se abra, que no se pueda abrir. ¿Bien? En el caso de un archivo que lo abro como RB, puede pasar que no lo puede abrir porque el archivo no existe. Cuando es de tipo AB o WB, el archivo, si no existe, lo crea. En el caso de AB, si existe, añade más registros. Pero puede pasar también que no lo pueda abrir porque no tenga permisos de escritura del archivo. Entonces siempre es una buena práctica para saber si se pudo abrir, es preguntar si P es null, no pude abrir el archivo. Entonces hago, en este caso, un return false. O sea, si no lo pude guardar, devuelvo false porque no pude guardarlo. ¿Sí? Bien, si pasa esa verificación, el archivo lo pude abrir como escritura, como AB. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Fwrite. Fwrite. Bien, Fwrite. Y a este se le pasaba la dirección de memoria donde estaba la información, que en este caso es la dirección de memoria de AUX, el tamaño de un registro, o sea, el sizeof de estudiante. Ahora les muestro el sizeof que hace. Quiero guardar un solo registro y lo quiero guardar en el puntero P. ¿Bien? En ese archivo. Bueno. El Fwrite devuelve una cosa, devuelve un valor, ¿sí? Que es la cantidad de registros que guardó. Como yo le estoy pidiendo que grabe 1, me devolvería 1 si guardó o 0 si no guardó. Entonces, si yo quiero devolver un booleano, ¿qué podría hacer con eso? Si yo quiero devolver un booleano que diga guardé bien o no pude guardar,
¿Qué puedo hacer con eso? Crear una variable booleana. Crear una variable booleana, le puedo poner guardó, por ejemplo, y ese es el valor de retorno, ¿no? Bien. Sí. O sea que acá pongo return guardó. ¿No haría falta hacer el close antes? Vamos. Tengo que poner fclose. Si no pongo el fclose, estoy haciendo lío. ¿Sí? No está mal. Entonces, lo guardo en una variable, hago el fclose de p y ahí sí recién devuelvo el valor de del booleano. ¿Sí? Entonces, ahora, esto en lugar de hacer un cout, voy a preguntar si guardar estudiante, pasándole out, es verdadero, un cout que diga estudiante guardado correctamente. Si no, no se pudo guardar el estudiante. Bueno, acá ya tenemos un primer main que cada vez que lo corra me va a guardar un registro de estudiante en un archivo y lo va a ir añadiendo. ¿Bien? Bueno, entonces lo corro y vamos a ponerle Gajo1000, apellido Simón, Ángel, día de nacimiento 2 del 10 de 1986, estudiante guardado correctamente. ¿Sí? Lo corro de vuelta. Vamos a probar. Estudiante.add, ¿ven? Ahí está. Y fíjense, el tamaño de hasta ahora de estudiantes.add es 116 bytes. Ahí lo pueden ver. Fíjense qué pasa si yo hago un cout del sizeof de la clase estudiante. Tiene que dar 116. ¿Ven? Eso es lo que se está logrando con el sizeof. Básicamente, yo acá. No, acá no. Acá yo puedo reemplazar esto por 116. Pero sería como habías dicho, Brian, incorrecto de utilizarlo porque está completamente hardcodeado. ¿Sí? Entonces, para eso tengo sizeof. No tengo que estar preocupándome por cuánto es el tamaño en bytes, porque hay un operador que se llama sizeof que se encarga de eso. ¿Bien? Podría poner el sizeof de aux también. Podría poner el sizeof de aux y me tendría que devolver 116 como el de estudiante, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso porque, primero, si fuese así, imagínense que fuese así, esto ya no va a dar 116. ¿Cuánto es el sizeof de un puntero? ¿Saben cuánto es el sizeof de un puntero? Bueno, igual creo que depende de la arquitectura del sistema operativo, pero vamos a hacer el sizeof de estudiante y el sizeof, a ver si me deja poner así, de estudiante, de puntero a estudiante. Bueno, Uno es ellos tuvieron 116. arquitectura y sistemas operativos. Tendrían que saber más o menos cuánto es. El sizeof de un objeto estudiante es 116 bytes. El sizeof de un puntero a estudiante es 8 bytes. Y este es 8 bytes porque es 64, arquitectura de 64 bits. Si fuese una arquitectura de 32 bits sería 4 bytes. ¿Bien? Entonces, fíjense el error que sería hacer el sizeof de una variable si esa variable es un puntero. Bien, entonces, para no pifiarla, un consejo es pongan el sizeof del tipo de dato. Si quieren poner el sizeof de la variable, están en su derecho, pero sepan lo que están haciendo, ¿sí? Fíjense cuando se hace de una manera y cuando se hace de otra. ¿Bien? Bueno,
Creamos el primero, 116. Si lo corro de vuelta y creo un registro con Brian, por ejemplo, tendría que darme 232, ¿no? 232. Por ejemplo, le bajo 2000, apellidos Lara, Brian, y era 25 de junio del 1990. ¿No? No, 22. Pero Bueno, bueno. ahora cumplís el 25, lo siento. Corre, cambiá los planes, pero cumplís el 25. Estudiante guardado correctamente. Así que ahora 232. ¿Ven? Bueno, pero fíjense, voy a venir acá, propiedades, permisos, y le voy a poner a todo solamente lectura, solamente lectura, solamente lectura. ¿Bien? Y lo voy a cerrar. Fíjense que incluso Linux le pone un candadito, o sea, ese archivo es de solo lectura. Así que ahora voy a venir acá, correr, voy a cargar el 3000. Ramírez. Leandro. Emiliano. Agarré uno en el chat hacia el azar. Y Ramírez Emiliano nació el 1 de enero para molestar a toda su familia y sus amigos del 2000. Y no se pudo guardar el estudiante. ¿Sí? Que va a haber nacido en el 2011, o sea, posible. No se pudo guardar el estudiante. ¿Ven? Hice el fopen como AB, como el archivo está protegido contra escritura, me devolvió null, como me devolvió null, devolvió false, y como es false, muestra ese mensaje. ¿Bien? Bien. Entonces, fíjense que es algo que puede pasar. Entonces, es una buena práctica fijarse el valor del puntero file una vez abierto el archivo. Entonces, lectura y escritura acá, lectura y escritura acá, y este creo que está en solamente lectura. Bien. Creo uno más. Por ejemplo, 3000. Cluster, Daniel, y no tengo idea, así que voy a poner 7 de agosto del 1960. No sé, la verdad que no sé, capaz que lo estoy matando. Estudiante guardado correctamente. Bien, tendríamos 3 registros. Bien, 3 registros. Pero son registros que yo no los voy a poder abrir con, por ejemplo, el lector de texto plano con Mousepad, que es un lector de archivo de texto plano. Fíjense, si yo abro fecha.h con este, como de texto plano, lo puedo ver. Pero si quiero abrir... si quiero, qué bueno. Si quiero abrir estudiantes.dat, no. Tal vez pueda haber algunas cosas. Lo tiré en cualquier lado. Sí, ¿qué hice? Ahí está. Si lo quiero abrir con el mousepad, se cerró la máquina virtual. No pudo soportar que mueva de lugar ese archivo a otro. Así que la tengo que abrir de vuelta. No soportó el estilo Neutron. Usaba GoTo. Sí, no sé qué le pasó. Bien. Ahora hacemos la lectura de ese archivo y le habilitamos la actividad para que puedan hacerla, consultar las dudas que hayan quedado con respecto al segundo parcial o archivos en general. Y después ya cortamos por hoy y la siguiente semana reactivamos el tema de archivos nuevamente.
Bueno, no voy a intentar abrir el DAT de vuelta porque me va a pasar lo mismo y no quiero. Así que voy a abrir directamente el Codeblocks y vamos a la parte de la lectura del archivo, ¿sí? Vamos acá a UTN, GitHub, laboratorio 2, clase 7, actividad. Vamos. Bueno. ¿Cómo que no saben que por ser alumno de la UTN ustedes tienen la licencia de Windows? Y ahora me entero. No, ¿en serio? Sí, No me sí. jodas. Mira Sí, que vengo a tienen, enterar. Ahora de sí Win- soy yo, ¿eh? En realidad tienen licencia, si no me equivoco, de Windows 10 y con Windows 10 pueden pasar a Windows 11 gratuitamente y de forma legal, pero bueno, la computadora Creo que no, tiene creo que que... tienen Windows 11, ¿eh? Sí, bueno, pero igual la computadora tiene que cumplir ciertos requisitos, si no, no te deja instalar. Yo no instalaría Windows 11, No, no, yo porque tampoco. no anda muy Windows bien 11 todavía. no. No. Denle unos meses más y después lo van a arreglar. Está muy lindo, pero... Un año. O un año, sí. Bien, vamos a hacer la lectura. Bien. La lectura por ahora la voy a hacer acá en main. O no, mejor voy a hacer una función que se llame listar estudiante para que quede más correcto. Y acá va a estar esta función. Void listar estudiantes. No va a recibir nada. Y acá adentro se va a encargar de listar cada estudiante. Bien. Teníamos 3 registros. Simón, Lara, Cluster. Y los vamos a listar acá. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran los pasos para poder leer un estudiante? ¿Se acuerdan? Puntero file. Declaro un puntero file. Abro el archivo. Me fijo que sea el nombre correcto. No equivocarse con eso, porque si no va a fallar. Me fijo si lo pude abrir por las dudas. Si no lo pude abrir, termino la función acá. Como es una función void, pongo return. Después lo mismo que arriba. Variable booleana. Pasa que ahí no está recibiendo el tipo de dato estudiante. Bueno, claro. Bien, no lo estoy recibiendo, pero lo tendría que recibir. Sí. Tendría que recibir, yo tengo que declarar acá, estudiante aux y mandar aux. ¿Qué les parece? No, para mí no. No. A Lo ver, podés si yo crear hago, dentro del método, de la función. claro, si yo le paso a listar estudiantes, aux. ¿Qué tiene aux? Un Basura. solo registro. Claro, claro. Basura, Sí. o lo que el constructor haya puesto, ¿no? Porque como es un objeto, pero no contiene nada útil. Entonces, si no contiene nada útil para la función, lo declaro acá. Profe, Estudiante usted envía aux. el parámetro cuando necesita escribir algo que escribió afuera de la función, ¿no? Acá sí, porque guardar necesita que yo le inyecte qué es lo que quiere guardar para poder guardarlo. Acá sí tiene todo el sentido del mundo recibir estudiante aux. Pero acá no, porque acá yo lo que voy a hacer es crear un objeto local que se llame aux de tipo estudiante, lo leo, lo listo y listo, no lo uso más. Ángel, y antes del return no hay que poner close. Acá no, porque como no lo pude abrir, no lo podría cerrar. Este es el caso donde yo el archivo no lo pude abrir. Ah, esta es validad. Ah, ok. Perdón. Bien. Entonces declaro una variable, le voy a ponerle yo, y acá es el paso inverso, ¿no? fread en aux, sizeof de estudiante. Le pueden poner otra cosa que aux, obviamente. Yo porque no estoy muy inspirado con nombres, pero
Le pueden poner registro, guión bajo estudiante, lo que quieran. Ahí, en teoría, si está todo ok, en leyó tendría el registro, ¿sí? Perdón, no, en leyó no. En aux tendría el registro. Entonces, para probar que esto funcione, yo puedo hacer aux.seout.toString. ¿Sí? Ángel. Sí. Pero ahí te mostraría solo el primer registro. Sí, claro. Mm. Sí, vamos de poquito. Me mostraría ahora, eso es lo que me spoileaste un toque, pero eso es lo que quería que vean. Ok. Si yo corro esto, tendríamos que ver el primero. Viene del disco, lo cual está bueno, pero es solo el primero. ¿Bien? Entonces, si yo no cierro el archivo y hago esto una vez más, con un endele, me mostraría el primero, lee de vuelta el segundo. ¿Sí? No lo cerró, profe. No lo cerraste. No. Sí, no lo cerré y además estoy declarando leyó de vuelta. De hecho, a leyó me parece que por un rato lo voy a ignorar porque no lo estamos usando, pero después sí nos va a venir bien. Ahí está el segundo, ¿ven? Y una vez más, esto me daría el tercero, ¿no? ¿Sí? Bueno, además de mostrar el toString, le voy a poner una vez más. Un cuarto registro, que sabemos que no existe. Y fíjense, sigue estando lo mismo que tenía anteriormente. ¿Bien? Pero vamos a ver qué pasa con el leyó. Entonces, Una consulta, además, profe. sí. Usted la función esta de operar, que hace las operaciones que vio leer el archivo, ¿las puede poner como método de Sí, la podrían clase estar. o puede Sí. ponerla fuera de la clase como una función global? Puede ser una función global como lo estoy haciendo ahora o puede estar adentro de la clase. Por ahí después, la semana que viene, lo podemos pasar a métodos de clase. Le da, pero por eso, ¿por qué? Lo usaría como método de la clase y por qué no. ¿Por qué lo usaría como método de clase? Y en este caso, si yo quiero que un objeto de la clase estudiante tenga la capacidad de guardarse en disco, podría hacer un guardar en disco y resolver esa funcionalidad. Y si después quisiera que un objeto de la clase estudiante pueda leer un registro del disco y asignarlo a ese mismo objeto, también podría. Rompe un poco, como lo que habíamos mencionado anteriormente, la separación de capas, ¿sí? Pero no estaría mal hacerlo así también. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de que usted le pueda poner la función, el parámetro, por ejemplo, para que lea diferentes archivos? ¿Cómo? O sea, una función general para que pueda leer varios archivos. No, eso no me parece. Una función que yo le pase como el, no sé, el nombre del archivo Claro, o estudiante.dat o no sé, legajo.dat, algo así. No, Se puede. no me parece tan práctico. Preferiría si van a ser funciones globales así, que tengan una para cada archivo y es más fácil de mantener. Porque si yo quiero editar la manera en cómo se listan los estudiantes, voy a listar estudiantes. No la tengo que buscar en una general gigante donde por ahí hago un cambio y termino rompiendo un listado de, no sé, de notas. ¿Sí? Así que lo ideal yo diría es que no hagan esa mezcla. Bien, fíjense, ahora además de mostrar el registro, me muestra leyó. Entonces, muestra el primer registro y leyó tiene un 1. O sea, pudo leer un registro. El segundo y leyó también tiene un 1 porque pudo leer. El tercero y leyó tiene un 1 porque pudo leer. Y para el cuarto, cuando hago el cuarto ferrid, sigo teniendo lo mismo que antes y leyó me devolvió, o leyó tiene 0. ¿Sí?
Entonces, acá hay algo interesante, ¿no? En el archivo la información se guarda contigua, uno al lado del otro. ¿Bien? Cada vez que hago un FREAD, si pudo leer, me va a devolver la cantidad de registros que pudo leer. ¿Sí? Un número me va a devolver. Entonces, cuando no pueda leer más, cuando llegue al final del archivo y ya no haya más registros por leer, ese número va a ser 0. O sea, 0 registros pude leer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos transformar esto a algo que me liste todo el archivo completo? Dentro de un while, que sea siempre verdadero. Tipo, si es igual a 1, lo mostrás, si no, no. Bien, Si como FREAD siempre, es igual a 1. claro, como siempre que tenía 1 significa que lo había leído correctamente, yo puedo reemplazar todo este ensalada que hice acá con un while, ¿sí? Un FREAD, y le paso básicamente esto que está acá. Le paso esto, ¿no? Bien. Si esto es igual a 1, de hecho puedo obviarme esa pregunta, porque si es 1 me va a dar true, pero no importa, pongámoslo así por ahora. Si esto lo puedo hacer, hago esto. ¿Bien? Y todo esto lo puedo quitar. Y ahí tendríamos el listar estudiantes. ¿Bien? Ahí están. Y si yo voy agregando más, me van apareciendo más. ¿Sí? While true no, Andrea, porque un while true no, si le pongo true acá se rompe todo. Tiene que ser a partir de lo que devuelva el FREAD. ¿Sí? Después cierro el archivo, eso no olvidarse, y ahí tenemos el listado de estudiantes. Entonces ustedes pueden, si quieren, tomar esta función de acá y resolver esto de acá. El reporte de la cantidad de gente con edad mayor a una edad de comparación. ¿Sí? Y pueden tomar el menú que había hecho uno de sus compañeros, que lo había puesto por ahí, en el chat, y pasar esto a un programa que tenga un menú y con una opción me permite entrar a la parte de cargar, con otra me permite listar, ¿sí? El que había puesto Matías. ¿Bien? Bueno. Por ahora cortamos la explicación acá, fue bastante extensa. Esto yo lo voy a subir al repositorio, incluso con el DAT, para que lo puedan probar, ¿sí? Le agregan ustedes un menú si quieren, resuelven esta función si quieren, y como actividad van a tener esto. ¿Sí? Van a hacer una clase examen, que con esto van a repasar bastante de todo lo que estuvimos viendo. Una clase examen que va a tener composición con un objeto, no lo están viendo, ¿no? Una clase examen que va a tener composición con un objeto de la clase fecha, el legajo de un alumno, el código de materia, la calificación que obtuvo y el tipo de examen, si es P para parcial o F para final. ¿Sí? Le van a hacer setters y getters, opcional pueden hacer el toString, como vimos recién, para poder mostrar todo el objeto así de una forma a modo de debug, todo completo. Y van a hacer el guardar en disco, en este caso como método de clase. Bien. Y una función global llamada listar exámenes, que va a abrir el archivo, lo va a recorrer completo y lo va a listar. También una función global llamada buscar mejor nota, que va a recibir el código de materia y el legajo, y va a devolver la mejor nota parcial que haya tenido ese estudiante alguna vez. Si no tuvo ese estudiante una nota en esa materia, devuelven -1. ¿Bien?
Y después se hacen un menú, como el que había puesto Falduti, un menú que permita cargar de a un examen, listarlos a todos y buscar la mejor nota, ¿sí? Opcional, como pueden ver, tienen varias cosas. En el de cargar, opcional podrían hacer que no pueda repetirse en el archivo la combinación de legajo, materia y fecha. Fíjense cómo resolver esto, pero no debería poder pasar esto en el archivo. Y opcional, el listar exámenes, ¿sí? Que muestra todo el archivo, que aparezca con un formato así, tipo tabla. ¿Bien? Esa es la actividad semanal, por así decirlo. Que con lo visto hasta el momento lo deberían poder hacer sin problemas. ¿Bien? Bueno. Sin problemas, por ahí exageré un poco. Deberían poder hacerlo. Va a costar, ¿sí? La consigna está, por ahora, va a estar en el repositorio, ¿sí? Porque el campus estaba caído, bueno, igual ahora ya está online, así que lo podemos linkear ahí en la parte de archivos, ¿sí? Y después vamos a poner otros TPs de archivos para que tengan bastante práctica. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna duda final? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que mencionar? ¿Alguien quiere hacer algún comentario en relación al segundo parcial, por ejemplo? Podemos dejar de grabar porque eso va a ser algo personal con cada equipo. Y pueden hacer la pregunta. Tu compañero de Igualmente grupo ahí está en aviso, la mientras tanto, en cafetería dejé lo de las licencias de Windows. ¿Mm? Bueno, lo de la licencia de Windows, así lo tienen. Sí. Yo pronto voy a estar subiendo con un commit todo esto para que lo tengan y lo puedan acceder ya en el repositorio. ¿Sí? Así tienen todo a mano. Y la grabación, bueno, eso tarda un poco más. Bien. Entonces, dejo de grabar. Hasta luego para los que ya quieran retirarse. Y los que tienen alguna pregunta, pueden quedar y preguntar, ¿sí? Una pregunta simple. Lo de tu stream yo no lo usaba. ¿Hay un apunte, algo para poner un poco más de detalle? Si bien tengo que practicar un poquito, pero está bueno. La función toString. Sí. ¿Te acordás que el otro día entramos a un sitio que se llamaba No me acordaba de ese sitio. Capaz que no Reference? estaba. Bueno, No básicamente es básicamente la documentación del lenguaje. Ahí podés Listo. buscar tu string. Para ahora te pasamos el link de esa función en particular y te queda también el... Brian, ¿lo tenés ahí a mano para pasarle el sitio? Sí. Está en inglés, Porque ahí pero... estaba. Sí, igual ese, sirve. Estaba viendo que con eso se puede listar mejor los. Está bueno. Sí, eso Bueno, lo que hace después te es lo pasamos. transformar cualquier primitivo entero, float, no sé, bool, habría que ver, pero ¿viste? Los tipos de datos primitivos los transforma a un string. ¿Bien? Y después, si Ahí vos me estás pasó usando bien. un string con el más, podés como concatenar. Concatenar es que se vaya pegando una cadena al Uno lado de la al otra. otro. Sí. Y con eso puedes hacerte un método toString que tampoco es para abusar, o sea, no es que los listados los vas a hacer con el toString. Es No, para pero el probar, ejercicio dije, ¿viste? lo voy a hacer tu stream todo. ¿Viste el ejercicio que usaste recién? Dije, lo puedo hacer tipo todo tu stream, como para practicar, porque me parece que lo estoy viendo así por arriba y puedo andar. Para listarlo, Sí, por pero ahí ojo, el funciona. listar estudiante que hice yo, lo correcto Sí. sería un cout que haga aux.get apellido y muestre el apellido prolijo. Aux.get nombre y muestre el nombre prolijo. El toString era como para rápidamente ver todo y ver que se guardó bien. Pero Yo iba después por el lado lo ese. correcto sería hacer un getter de cada atributo que se quiera mostrar, darle un formato correcto, ¿sí? Está bien. Bien. Bueno, entonces dejo de grabar ahora porque ya terminamos y pueden continuar con preguntas de lo que tengan.